semana acabamos de iniciar el año escolar 2024-2025 y es prácticamente urgente pasar balance a esta primera semana, esos primeros días, esas imágenes que hemos visto de cómo está nuestro sistema educativo. Para esto hemos invitado a una persona que está autorizada para hablar de nuestra educación, que conoce bastante bien el sector educativo de la República Dominicana, y tenemos aquí en este domingo un placer recibir a Juan Valdés, quien es el presidente del observatorio, el director del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos en este domingo. Bueno, es un placer estar acá contigo. Tanto que hablar de la educación dominicana y sobre todo a nosotros los dominicanos, que nos duele nuestro país, que nos duele nuestro sistema educativo, que nos duele la educación de nuestros niños. La primera semana, 2.600.000 niños llamados a recibir el plan de la enseñanza. Iniciamos este año escolar en medio de niños sin butacas, con problemas con las entregas de los uniformes, con temas con el desayuno escolar. Si pudiéramos pasar un balance de cómo está nuestro sistema educativo, ¿cómo sería, Juan? La educación dominicana, sobre todo la educación pública, está en su peor crisis de este siglo. Y su mayor crisis es una crisis de liderazgo. No tenemos un liderazgo en este país que entienda claramente cuáles son las necesidades esenciales de la educación pública y tampoco cómo resolver esas necesidades. La educación en este momento es objeto de lo que se llama un asalto del neoliberalismo a la educación pública, donde se ha puesto más atención a los insumos que a los procesos. Y entonces, como los procesos no son bien ejecutados, tampoco se adquieren los insumos adecuados para la educación pública. Si nosotros leemos el artículo 59 de la Ley General de Educación, que te hace referencia a 13 factores ligados a la calidad educativa, nos damos cuenta, empezando con el número 1, que es la calidad de los aprendizajes, que estamos realmente en la peor crisis educativa de este siglo. Este año en particular, las pruebas nacionales tuvieron una calificación promedio de 57 puntos. Wow. Esa es una de las más bajas de los últimos 30 años. Pero, Juan, ahí mismo, y discúlpame, este año en la prueba PISA, ¿nosotros salimos como un poquito mejor? No, yo siempre reitero que yo trabajé más de 20 años con Pearson Education, que es la institución que hace las pruebas PISA en Inglaterra, y yo le puedo decir varias cosas sobre las pruebas PISA. Las pruebas PISA no son una evaluación de calidad educativa. Entonces no sé por qué aquí se enfocan tanto en sus resultados. Le damos mucha importancia. La República Dominicana sacó la peor calificación de América Latina en las pruebas PISA. Lo que la República Dominicana ahora superó fue simplemente que sacó unos cuantos puntos más que la vez pasada. Exacto. Pero sigue entre los 7 peores países del mundo y el peor de América Latina, que es nuestra región. Y en conclusión, las pruebas PISA, te reitero, no son una evaluación de calidad educativa porque tampoco miden el contenido curricular ni los objetivos de la educación dominicana. La prueba PISA es esencialmente una visión mecanicista, instrumentalista, mercantilista de lo que debe ser la educación, y simplemente se enfoca en evaluar a un sujeto que es un niño de 15 años en ciencias, matemáticas y comprensión lectora. Y fíjate la disparidad que hay en esto. Tú te vas, por ejemplo, a Alemania o a Japón, y a los 15 años ya el niño en Alemania terminó la secundaria. ¿Cómo escogen a ese niño para evaluarlo? Aquí supuestamente es aleatorio, pero no es así. Aquí escogen una muestra y realmente ya eso inclusive le quita rigor a los resultados, porque la muestra no es aleatoria. Entonces, inclusive aquí se preparan a los niños para las pruebas PISA. También te hace eso poco objetivo su resultado, porque tú estás preparando para una prueba, no para evidenciar los resultados de la educación dominicana. Y te insisto, las pruebas PISA no son una medición de calidad educativa. La calidad educativa en la era del conocimiento, en la era digital, es multifactorial. Estamos hablando de las competencias del siglo XXI. De hecho, las competencias blandas son más relevantes en esta era que la ciencia, la matemática y la comprensión lectora, que son destrezas de la revolución industrial, de la era industrial. Pero en nuestro currículum no se fomentan esas destrezas blandas. Sí, conceptualmente sí. Si tú te vas al diseño curricular,
Aquí hay 7 competencias fundamentales que debe desarrollar un niño en la República Dominicana, y por eso es que te das cuenta que cada día tenemos peor calificación en las pruebas nacionales, porque esas 7 competencias fundamentales no se desarrollan. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación ha fracasado en crear las condiciones necesarias para una ejecución efectiva del diseño curricular dominicano, desde la infraestructura escolar, que es realmente más una guardería que una escuela lo que tenemos, y esto impide que los niños puedan agotar procesos significativos de aprendizaje. Se supone que un niño, para aprender, debe poder conjugar correctamente el binomio de la cognición y la emoción. Y el simple hecho de que el niño esté en un lugar con muy poca higiene, con un pésimo mobiliario, sobrepoblado, con poco espacio, con mala ventilación, con mala alimentación, ya esto tiene un efecto en los procesos afectivos y cognitivos, que son los que generan procesos significativos de aprendizaje. Y la escuela pública dominicana es un fracaso. O sea, tú lamentablemente hoy en día lo que tienes en la escuela pública, te reitero, es un espacio donde guardan a los niños por 8 horas. Pero no hay condiciones que puedan propiciar situaciones significativas de aprendizaje. A propósito de eso que usted señala, de que la escuela pública es un fracaso, esta semana el presidente dejó inaugurado el año escolar en una escuela en Arroyo Hondo 3, pero también la vicepresidenta estuvo inaugurando unos planteles en Santiago. Ambos se refirieron al tema de la educación. La vicepresidenta decía, si me preguntan qué necesita República Dominicana, educación, educación, educación. Sí, pero no está haciendo lo que necesita para que tenga más educación. Y el presidente hizo referencia a un pacto. Dice el presidente, vamos a llamar un pacto, el Pacto Horizonte por la calidad de la educación dominicana. Mi pregunta es, Juan, ¿cuántos pactos por la educación hemos hecho en República Dominicana? Pero también tenemos ahí la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que se supone que trazaba las líneas a seguir para que el país estuviera de una manera en el 2030. Nos faltan 6 años para el 2030. ¿Qué se ha hecho con eso? Mira, tú has resaltado algo muy importante, porque aquí desde el 92 que empezamos el pacto para el Plan Decenal de Educación, estamos en lo mismo, pero yo debo llamar la atención. Hoy, 30 años después, son las mismas figuras. Ahí está la clave. O sea, aquí tú tienes un grupo de pseudointelectuales, ministros, exministros, líderes, que son las mismas figuras que llevan más de 30 años acá, turnándose según el gobierno, y sobre todo los mismos grupos de intereses. Y lo que tenemos hoy como evidencia empírica es el fracaso de la educación dominicana. Y debo aclararles algo a todo el pueblo dominicano. Quienes han propuesto un nuevo acuerdo por la calidad educativa somos los docentes, ha sido la ADP. La Presidencia de la República ha hecho referencia a esto, pero nosotros le comunicamos a la Presidencia de la República desde la ADP hace semanas nuestra propuesta de un nuevo pacto por la educación, pero nosotros no podemos realizar ese pacto otra vez desde el Consejo Económico y Social, porque el Consejo Económico y Social lleva 12 años en una comisión de seguimiento al Pacto por la Educación, y al día de hoy, a una semana de haber iniciado el año escolar, el Ministerio de Educación no ha sido capaz de completar ni una sola de las 36 metas priorizadas del Pacto por la Educación. ¿Por qué? Porque realmente la forma en que está estructurado el seguimiento al Pacto por la Educación es simplemente verificar si hay cumplimiento. No hay medidas consecuentes, no hay mecanismos para reforzar y forzar el cumplimiento de las metas educativas. Y tenemos desgraciadamente en este país un contubernio, insisto. Aquí los mismos grupitos de intereses son los que están en las universidades, en las ONGs, en los grupos de seguimiento a los pactos, en los organismos internacionales que tienen una terrible injerencia en la educación dominicana. Usted tiene instituciones como la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, el PNUD, UNICEF, Educa. Usted tiene otros grupos que están supuestos a hacer investigación educativa, pero están metidos como contratistas dentro del ministerio y asesores bajo contrato del mismo ministerio. Entonces, en cuanto al pacto, no necesitamos más pacto. Sí, nosotros necesitamos un pacto, pero ahora proponemos cambiar los actores. Sí, proponemos que en esta ocasión el pacto para la mejora de la educación sea liderado por la clase docente. Y una vez más le envío un mensaje al señor presidente de la República. Señor presidente, llegó la hora
de que este país, la sociedad y el gobierno, le dé la oportunidad a los verdaderos expertos en educación en llevar a cabo un pacto y realizarlo para sacar a la educación pública del estancamiento. Pero los verdaderos expertos son los docentes, los que están metidos día a día en la escuela, los que viven día a día las consecuencias del fracaso gobierno tras gobierno y gestión tras gestión de la educación dominicana. Si queremos otro pacto, no puede ser liderado por el mismo círculo que lleva 30 años controlando la educación dominicana y la ha llevado al fracaso. Decía el presidente que hay que sacar la política de la educación. Pero el presidente es un político. Yo nunca he entendido ese razonamiento. Aquí si el problema son los políticos, el presidente es un político. Los diputados son políticos. Quienes dirigen el país son políticos. Yo creo como que, en mi opinión, cuando me hablan de que la educación está politizada, ¿pero quién politiza la educación? Los que dirigen el país, los políticos, no son los maestros. Si aquí la educación está politizada, las víctimas son los maestros. Y quienes la politizan son los que dirigen el país. Si se quiere despolitizar la educación, entonces vamos a hacer un pacto coordinado por los docentes, sin injerencia empresarial, sin injerencia política y sin injerencia de organismos internacionales. Esta semana que iniciamos el año escolar, yo recordé, y bueno, el pueblo recordó, que en su discurso, cuando asumió su segundo mandato, el presidente esbozaba los logros de educación y decía el tema de las aulas, del mantenimiento de las aulas, y hicieron un señalamiento que faltaban solo como 15 centros educativos. No, eso es falso. Y entonces han sacado esta semana el estado en que están muchos centros educativos y hasta ver estudiantes en el piso junto con la maestra porque no cuentan con las aulas. Entonces, ¿cuál es la situación de nuestras infraestructuras? Nosotros en esta primera semana de clases, el Observatorio Educativo, a través de lo que se llama el Sistema de Alerta Temprana de la Educación Pública, hicimos un sondeo toda la semana sobre la cantidad de centros educativos que fue preparado y remozado para el inicio del año escolar. Y el 60% de los centros educativos no fue remozado, no fue preparado. Por eso es que usted encuentra aulas sin butacas, sin pizarras, sin ventilación, sin iluminación, a veces hasta sin pisos adecuados. Usted encuentra escuelas públicas con letrinas, usted encuentra más del 40% de las escuelas públicas que no tienen agua en los baños, que no hay bebederos para los niños. Los pobres niños no tienen ni siquiera cómo beber agua potable. Bueno, esta semana salió un informe que decía que cerca del 60% de los centros educativos en las zonas rurales no contaban con agua potable ni con baños. No, y en la urbana tampoco. O sea, miren lo que sucede. Cuando hablamos, por ejemplo, del déficit de cupo, que aquí al día de hoy a este país le hacen falta más de 7,000 aulas. Este país necesita no menos de 65,000 aulas. Y hoy en día tiene 57,000. En los últimos 4 años, ¿cuántas aulas? No, en los últimos 4 años ha sido un fracaso la construcción de aulas. Porque en 2020 este gobierno inició con un déficit de más de 10,000 aulas. Entre 2020 y 2023 solo pudo construir 1,787 aulas. Y este año el plan anual de compras del ministerio contempla la construcción de 1,812 aulas, aunque ellos están licitando ahora por un costo de más de 511 millones de pesos la construcción de 200 aulas móviles, que es algo exorbitante. Es casi el costo de un aula física, la están comprando en aulas móviles, que no son aulas móviles, que son simplemente aulas ensamblables, porque no son aulas que tú puedes transportar con una rueda o algo así. No, son aulas que primero se tira un piso de concreto y alrededor se ensamblan unas paredes removibles. Pero eso no es un aula móvil, eso es un aula ensamblable, que cada vez que las ensamblas o desensamblas pierden integridad, si tuvieras que hacerlo. Pero no deberían llamarle aulas móviles. Esa es una versión muy mala de un aula, porque te cuesta casi lo mismo que un aula de concreto. Pero realmente el déficit de aulas supera los 7,000 ahora mismo, a las 7,000 aulas. Y esto tiene un impacto en más de 100,000 niños. Cuando hablamos de la cantidad de niños que se queda fuera de la escuela pública, al inicio del año escolar pasado, nosotros estimamos que más de 100,000 niños dominicanos tuvieron que buscar una opción distinta a la escuela pública. Cerca de 200,000 niños, según las... No, si te vas a la cantidad que realmente, de verdad,
necesita cupo, son más de 300,000. Pero ¿qué pasa? Lo que hace el Estado es meter en un aula donde solo deben estar 30, 40 y 50. O sea, y eso no es escuela, eso no es educación, eso es guardería, eso es campo de concentración. Entonces lo que uno se pregunta, ¿pero por qué si hay tanto dinero? Porque el año pasado, este ministro de Educación, Ángel Hernández, dejó de ejecutar más de 23,000 millones de pesos. Que tuvo que simplemente dejar de devolverlo a tesorería. La solución que ha presentado el ministro ante el déficit de aulas y la falta de cupo a las escuelas es el tema de $500, que no es la primera vez, porque el año pasado se anunció esta medida también, que se le daban a los niños que no encontraron cupo, se les dio, y no se le daba a la familia, sino que se le daba directamente a los centros, a los colegios privados, para esa matrícula de los niños. ¿Cómo valora usted, o ustedes como observatorio, esta medida del ministro que evidencia una falta de gerencia y planificación? No, y una falta de pericia, una falta de conocimiento sobre el sistema educativo. Tenemos un ministro que es un incompetente, porque es que ese señor no domina la realidad escolar pública. Ese señor fue capaz de decir que el año pasado, de las personas a las cuales se les ofreció los $500, solo unas 2,500 vinieron a buscar el bono, lo que quiere. Él intuyó que eso es simplemente porque los únicos niños que se iban a quedar fuera de la escuela eran 2,500. Pero parece que el ministro no conoce las escuelas públicas ni el sistema escolar dominicano. Y eso es comprensible porque él viene de las universidades. Mira, en este país, la inversión anual por estudiante supera los $2,500. Divide la cantidad del presupuesto entre la cantidad de estudiantes que tiene el país, que es el sujeto de lo que es el sistema educativo, y tú tienes más de $2,500. Hablar de $500 a una familia para llevar a la persona a una escuela durante 10 meses, tú estás hablando de 30,000 pesos. O sea, tú estás concibiendo que con 3,000 pesos mensuales un colegio va a recibir un niño. Pero los colegios privados que tienen cierto nivel y garantía de calidad no cuestan 3,000 pesos mensuales, es lo primero. Segundo, el ministro parece desconocer que aquí no hay la cantidad necesaria de colegios privados con cupo necesario para recibir a toda la gente que busca y se queda fuera en las escuelas públicas, porque también es un tema de ubicación. El ministro de Educación parece que ignora que el 23% de la infraestructura escolar maneja al 70% de la matrícula. Precisamente porque en las zonas donde está esa gran cantidad de matrícula no hay tantos centros educativos, públicos y privados. Y como son zonas urbanas, los privados que están en esa zona no son escuelitas de 3,000 pesos. Primero. Pero no solo los 3,000 pesos, las tareas, el uniforme. No, si te vas a pensar como solución, te voy a explicar algo. El ministro dice que él tiene 119 colegios privados, que yo ya a través de la ley de libre acceso a la información pública he solicitado que me lo enseñe, que me los muestre, que me envíe el listado. Pero eso es falso por lo siguiente. Primero, no es una solución porque los colegios privados no dan desayuno escolar, no dan almuerzo escolar, no tienen jornada escolar extendida, no usan el mismo uniforme, no usan los mismos libros de texto y tampoco tienen las mismas dinámicas de las escuelas públicas. La educación en este país está llamada a ser sociocultural y socioformativa. Y en términos socioculturales, un niño que va a una escuela pública tiene un ambiente totalmente distinto y una realidad socioeconómica totalmente distinta a la de un colegio privado. Y eso termina teniendo un efecto emocional, afectivo, en esa experiencia que tiene que pasar ese niño, que al ir a un colegio privado se siente como un pez fuera del agua. Y la presión social tiene un efecto enorme en esos niños que se convierte en lo que se llama un filtro afectivo del aprendizaje en términos de psicología educativa y psicosociales. O sea que tenemos autoridades que no tienen dominio real de la realidad educativa. Esta semana, en una entrevista que dio el ministro Ángel Hernández, que él no suele dar entrevistas, pero él dio una entrevista y decía que inmediatamente el presidente ganó, a los pocos días, él le puso el cargo a disposición. Y yo me pregunto, ¿quién es el responsable? ¿El ministro o el presidente que no lo quita? Aquí hay una serie de organizaciones que hoy en día se benefician económicamente de la gestión de Ángel Hernández, que son los más interesados en que él continúe ahí. Aquí tenemos que estar muy claros en este país.
Nosotros desde el Observatorio Educativo, a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, hemos solicitado el detalle del gasto del 4% para la educación. E insisto, aquí usted tiene ONGs, grupos religiosos, grupos universitarios, instituciones multinacionales, que son los que tienen la gran parte de los contratos que en esta gestión de Ángel Hernández se han otorgado. Que ustedes ven que se juntan y van al ministerio y a felicitar al ministro y a solicitar que él se quede. Bueno, busque que la gran mayoría son contratistas del mismo ministerio. Entonces, esas instituciones ejercen una presión en la opinión pública, en la opinión política, pero yo quiero hacer un llamado al presidente de la República. Señor presidente, usted se debe a las familias de los más de 2.2 millones de niños que van a la escuela pública. Considere e investigue, señor presidente, quiénes de la Comisión Presidencial de Educación que usted coordina representa a esos 2 millones de niños, porque ahí no hay un solo representante de esos niños. Ahí están los grupos que llevan 30 años incidiendo en la educación dominicana sin lograr ningún resultado. Ahí están los pseudo expertos en educación, cuya evidencia empírica hoy te dice que no tienen resultados. Y es penoso que aquí tengamos una Comisión Presidencial de Educación sin un solo representante de la clase docente o algún representante de esas familias que envían esos 2.2 millones de niños a las escuelas públicas. Por otro lado, aquí hay demasiada injerencia de las universidades y la educación superior en los temas del Ministerio de Educación. Las universidades no son especialistas en temas escolares, no son especialistas en educación pública, no cuentan con investigación de campo ni trabajo en la realidad escolar pública. Y aquí las decisiones de educación preuniversitaria las están liderando las figuras de la educación universitaria. ¿Por qué ha sido un fracaso la gestión de Ángel Hernández? Porque nadie en el equipo de Ángel Hernández alguna vez ha trabajado en educación pública, ni en escuela pública, ni conoce la escuela pública. Es un grupo de casi todos los viceministros, puede haber alguna excepción, que vienen de las universidades, de ser rectores, vicerrectores, decanos, coordinadores, pero es gente que ni siquiera va a las escuelas, que no conoce la escuela pública, que además también tienen es un equipo algo anacrónico, porque es gente que quizás hace 30, 20 años estuvo involucrado en la realidad escolar, pero no en los pasados 20 años. Aquí hay una generación de profesionales de la educación más comprometida, más joven, más empoderada, más experta y que está decidida a mejorar la educación dominicana. Y yo creo que ya que hemos pasado 23 años de fracaso en este siglo de educación pública, el presidente de la República tiene la oportunidad de dar un verdadero cambio. Yo me he quedado esperando el cambio en educación. Vamos a hacer un contacto de publicidad y al regreso seguimos conversando con Juan Valdés, quien es director del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores. Ya volvemos. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
seguimos aquí en De Pie ante la República y bueno, estamos analizando la educación de la República Dominicana y vamos a ver este estudio que nos trae Juan Valdés sobre las condiciones de cómo finalizó el año escolar 2023-2024. ¿Qué vamos a encontrar aquí? ¿Cuáles son estos datos que arroja este estudio? Bueno, las condiciones de finalización del año escolar 2023-2024 son las mismas de inicio del año escolar 2024-2025. Acá lamentablemente lo que se reafirma basado en la investigación científica y la evidencia empírica es que el sistema educativo dominicano está colapsado. Hay una seria crisis de calidad, hay una seria crisis de insumos, de procesos y sobre todo de liderazgo. Este estudio culmina con 14 recomendaciones y solicitudes al gobierno dominicano y sugerencias para sacar a la educación pública del estancamiento. Te voy a leer algunas para que veas. La primera dice: debe declararse de carácter prioritario la construcción de los miles de aulas que generan el déficit de cupo que enfrentan nuestras escuelas públicas actualmente. Esto deja a decenas de miles de estudiantes fuera de las escuelas públicas. En tal sentido, reiteramos al Ministerio de Educación nuestra recomendación de que se realice un plan de construcciones escolares tangible y transparente para resolver el déficit de más de 7,000 aulas que tiene el sistema educativo actualmente. Aquí dice reiterar la solicitud, porque nosotros el año pasado, al inicio del año escolar, hicimos un estudio similar y recomendamos al gobierno dominicano que necesitaban un mejor plan de construcciones escolares. Le advertimos hace un año lo que está pasando ahora. Decenas, cientos de familias fuera de las escuelas, quejándose de que no tienen cupo. Y luego quieren culpar que no, que son los niños haitianos. No son los niños haitianos. Bueno, esa era mi siguiente pregunta. O sea, ¿cuál es la realidad? Porque muchos padres han salido a los medios diciendo que los niños dominicanos se están quedando fuera de las aulas porque los niños haitianos están ocupando esos cupos y que de hecho a esos niños haitianos ni siquiera se les exige acta de nacimiento. Mira, cuando tú buscas las estadísticas educativas, descubres que el 92% de la matrícula escolar es dominicana. Entonces, no es verdad que acá están dejando a los niños dominicanos por haitianos fuera de la escuela, porque el 92% de los niños que van a la escuela son dominicanos. Y reitero un dato: más del 70% de la matrícula escolar está concentrada en el 23% de la infraestructura. Ese es el problema. Que tú tienes lugares como Higüey, con una población enorme de escolares, pero sin una oferta de infraestructura escolar. Tú tienes miles de niños que no tienen dónde ir a la escuela en Higüey. Aquí mismo en Santo Domingo, tú te vas a San Cristóbal, a Santiago, a Santo Domingo Este, a Santo Domingo Central, y las aulas están sobrepobladas porque son centros urbanos. Pero todo eso es predecible. Yo siempre digo que la educación es una ciencia, porque en educación todo es medible, es predecible y es remediable. Pero depende de las autoridades. Pero, Juan, lo único que explica esa falta de cupo no es que hay muchos niños haitianos aquí, es la ineficiencia de las autoridades. Pero se dice que hay escuelas inclusive donde solo hay niños haitianos. No, aquí publicaron un artículo que decía que en 21 escuelas públicas había más niños haitianos que dominicanos. Y cuando en el observatorio educativo fuimos escuela por escuela a verificar, todas eran escuelas nocturnas, no de niños. Todas eran escuelas de adultos y todas eran escuelas de educación básica. ¿Por qué hay más haitianos en esas escuelas de adultos? Porque la mayor parte de los dominicanos ya terminó la educación básica. Entonces los adultos dominicanos no van a esas escuelas a aprender a leer y escribir. Quienes van son los haitianos. Y encima de eso, en la tanda nocturna no hay déficit de cupo. No está llena. Aquí el problema está en la tanda matutina, vespertina y jornada escolar extendida, que es donde van los menores de edad. Aquí quisieron distraer el fracaso del gobierno en construir las escuelas culpando a un tema haitiano, exacerbando sentimientos xenofóbicos de algunas personas. Pero el problema no es que haya extranjeros en la escuela pública. El problema es
que no tenemos. Usted saca a todos los haitianos de la escuela y aún así usted va a tener el mismo problema. Porque también eso se da en áreas específicas del país. Donde más niños haitianos hay es en la zona fronteriza. Y en la zona fronteriza no tenemos déficit de aulas casi, ni de cupo, porque hay menor población. Entonces, señores, aquí el problema de la educación pública es el fracaso en la gestión del Ministerio de Educación. No tenemos funcionarios expertos ni comprometidos dirigiendo la educación dominicana. Cuando continuamos con este estudio, tenemos otro gran problema, el déficit de personal en las escuelas públicas. Personal docente y personal administrativo. A pesar de que se han realizado 3 concursos de oposición docente y de que más de 35,000 docentes han pasado el concurso de oposición en los pasados 4 años, todavía a nivel nacional tenemos escuelas con docentes faltantes en diferentes áreas. Ayer yo visité antes de ayer, el viernes, yo visité una escuela en Villamella, señores, una sola escuela. Y a esa escuela con 500 niños le hacía falta 11 maestros. En este país ahora mismo, la educación preescolar, escuche esto, pueblo dominicano. Aquí la educación preescolar, que se llama el nivel inicial, los niños entre 3 y 5 años, en ese nivel le hace falta 18,000 maestras. ¿Y qué pasa? O sea, ¿dónde? No hay maestros, hay de más. Aquí, mira qué casualidad. ¿Cuál es la pregunta tú haces? Entonces, maestros hay de más, dinero hay de más. Entonces, ¿por qué no? Incompetencia de las autoridades. Digo lo de las 18 maestras faltantes, porque en el nivel inicial, el segundo ciclo del nivel inicial de 3 a 5 años, se supone que todos los salones deben tener 2 maestros, una titular y una auxiliar. Y aquí no hay docentes auxiliares. Aquí ponen la vida de los niños en riesgo todos los días. ¿Y las psicólogas, las orientadoras? No hay la cantidad necesaria por escuela, ni por la cantidad. Peor. A veces hay una nada más por centro educativo. Cuando hay. Entonces, hay otra figura que es el coordinador para educación especial. Aquí se supone, según el manual operativo de centros educativos públicos, que todas las escuelas deben tener un coordinador para estudiantes con necesidades especiales. Eso no existe. Señores, cuando me preguntan ¿por qué los niños no aprenden? Es que la escuela pública es una farsa. La escuela pública es un teatro donde te hacen las cosas a medias, por parches, por pedazos. Tú ves eso de los colegios privados, eso es un parche que no va para ningún lado. Y no es cierto que vamos a tener 119 colegios acogiendo los miles de niños que necesitan cupo. Vamos a darle un par de meses y que nosotros hagamos el sondeo otra vez y se van a dar cuenta. Partiendo de esta investigación que ustedes hicieron, de las condiciones en que finalizó el año escolar 2023-2024, ¿qué expectativa pudiéramos hacernos del año escolar 2024-2025? Sombrías, expectativas muy sombrías, porque también, yo insisto, aquí hace falta un cambio de liderazgo. El equipo que actualmente dirige la educación dominicana no es el equipo adecuado. Lo ha demostrado con sus hechos. Y entonces aquí se está produciendo un deterioro, un resentimiento social. En este momento, la sociedad dominicana ha acumulado ya mucha frustración, mucho resentimiento, y parte de esa sociedad es la clase docente. Aquí en cualquier momento se va a dar una situación difícil, porque a nuestras autoridades se les olvida que estamos en la era del conocimiento, en la era digital, y que ya todo se sabe. Y aquí la clase docente ahora mismo está defraudada. La clase docente está realmente ávida de un verdadero cambio, y hay una frustración enorme en la clase docente ante la incompetencia, la incapacidad de nuestras autoridades, que teniendo muy buenos docentes y docentes muy comprometidos, que también envían a sus hijos a la escuela pública, porque el docente no tiene para pagar un colegio privado. Está esperando el docente, la clase docente, que aquí haya un verdadero cambio. Lo que se está aquí construyendo, allá abajo en el fondo, tras bastidores, es un gran resentimiento en la comunidad educativa que eventualmente va a explotar, porque la clase docente no va a seguir tolerando que se burlen
ni de la educación dominicana, ni de los niños, ni de ellos tampoco. A propósito de la clase docente, Juan, siempre, con el último ministro, en los últimos 2 años, la ADP ha tenido varios roces, como que no se ponen de acuerdo. Acaba de empezar el año escolar y uno dice, bueno, ojalá que hagan un compromiso para que los niños puedan aprovechar su año escolar y no se paralicen las docencias. ¿Cómo va la relación de la ADP con el Ministerio de Educación? Porque el ministro dice, y la gente piensa, que los maestros solo luchan por incremento salarial, que no hacen otras exigencias como que se mejore la calidad de la educación. O sea, como que solo las luchas de la ADP es por aumento salarial. Bueno, ya tú y yo llevamos más de media hora hablando, sí, y no hemos hablado de temas salariales, porque no, usted no es presidente de la ADP, pero, no, pero yo soy el miembro. Yo soy el director del Observatorio Educativo, sí, de la ADP, y yo te estoy diciendo cuál es precisamente, lo que yo te estoy diciendo es precisamente el sentir y la visión de la ADP. No, pero, por ejemplo, cada vez que la ADP convoca a un paro, una situación, el tema principal es el aumento. No es así, para que veas. Lo que pasa es que aquí hay un serio nivel de desinformación y, debo decirlo, hasta cierta manipulación mediática. Si tú revisas, la ADP desde el año 2019 ha venido preparando estos estudios. Con estos estudios, nosotros aquí lo que alertamos son las principales necesidades del sistema educativo, no de los docentes. ¿Lo tiene el ministro ese estudio? Todos los estudios que nosotros hacemos lo entregamos a las autoridades. Y de hecho, en muchas ocasiones, es bueno que lo sepan, nos reunimos. ¿Qué hace la ADP después de esto? Tú preguntabas, ¿y por qué el ministro y la ADP tienen tantos problemas? Y la respuesta es que el ministro no cumple los acuerdos que hace con la ADP basados en la investigación científica. Ya hemos firmado 2 acuerdos para mejorar la educación pública, no para hablar de sueldo, no, para sacar la educación pública del estancamiento, para mejorar la infraestructura, los medios y recursos para el aprendizaje, la supervisión y control de la calidad, la formación y capacitación del magisterio, la evaluación a los docentes. Y el ministro los ha violado todos. El ministro no ha cumplido los acuerdos. Quiero aclararle al pueblo dominicano que el último recurso que agota la ADP es la protesta. Cuando ustedes ven que la ADP hace una protesta, es porque ya lleva más de 1 año. Como yo te puedo decir ahora mismo, yo llevo 1 año y 8 meses reuniéndome semanalmente con el ministerio para llevar a cabo la evaluación de desempeño a los docentes. Y al día de hoy, eso está frustrado. ¿Por qué? Por incompetencia e incumplimiento de las autoridades. Y cuando la ADP ve que pasa 1 año de reuniones, le dicen, mira, tenemos una escuela que no tiene baño, y todos los días los profesores vienen a la ADP, no tenemos baño, ¿qué hacemos? Y pasan 6 meses y no corrigen y no arreglan el baño. Señores, tenemos que salir en defensa de los niños y de los maestros. También te aclaro algo, en este país se ha manipulado una opinión contraria al sindicalismo. Y se ha manipulado públicamente una opinión contraria a las protestas. Y la protesta es un derecho constitucional. Claro. En mi opinión, el peor error que ha cometido el pueblo dominicano es dejar de protestar. Aquí los intereses empresariales que no permiten sindicatos en sus empresas ven a los sindicatos como una amenaza, porque el sindicalismo es un derecho que los intereses y poderes fácticos de este país en los últimos años le ha negado al trabajador. Pero nosotros siempre por lo que protestamos es por la calidad educativa. Y parte de la calidad educativa, según expresa el artículo 59 de la Ley General de Educación, es la remuneración a los docentes. La ADP es un modelo en América Latina. La ADP es quizás el mejor ejemplo de este país de lo que debe hacer un sindicato, que es luchar por los derechos de los trabajadores, lo cual es noble y loable, pero también luchar por el derecho a la educación. Quienes están mal son los sindicatos que no protestan, porque al fin y al cabo no se resuelven los problemas. Y no tienen razón de ser, ¿verdad? Porque eso es parte de la razón de ser de un sindicato. No hay que nadie protesta por protestar. Claro. ¿Qué es lo que provoca las protestas acá? Señores, aquí tenemos la jornada escolar extendida fracasada. Y aquí se creó una ordenanza 2019-02 para mejorar la jornada escolar extendida. Hace 6 años, vaya a ver si se ha resuelto. No, entonces lo más tonto es que un pueblo se quede de brazos cruzados
en lo que en psicología social se llama indefensión inducida y no haga nada. Mira, ¿tú sabes por qué hay tanta violencia en este país? ¿Por qué hay tanto desorden en la calle? Tan poca urbanidad, tan poca paz. Es la frustración social que tiene el pueblo dominicano. ¿Por qué se conduce tan mal en este país? El único momento en que un dominicano se siente empoderado, en poder, es cuando tiene un guía y puede acelerar, puede frenar. Y hay un fenómeno de frustración social en este país. Una frustración social acumulada. ¿Qué es la indefensión inducida? La indefensión inducida a nivel social es cuando las personas dicen, esto no lo salva a nadie, esto se arruinó, lo cual es falso. Esto no lo salva a nadie simplemente porque lamentablemente el país ha dejado de protestar y ha dejado de ejercer el derecho a su propia defensoría. Las pocas cosas que se han logrado en este país han sido a través de la protesta. Hoy tenemos un 4% para la educación, claro, o sea, por años de protesta. Claro. Entonces no me hablen por favor en contra de la protesta, sobre todo cuando tienen fundamento, bueno, pero por ejemplo, están justificadas. Lo que a la gente no le gusta es que afectan la docencia de los niños. Yo no estoy de acuerdo con suspender clases para protestar. Protesten un yo sábado, sostengo siempre, y esa es mi posición en la ADP, que para protestar no hay que parar clases. Usted puede protestar a las 4 o a las 5 de la tarde. Claro. Usted quiere protestar un día de semana, vamos a protestar a las 4 o a las 5. Algo positivo. Y hay que hacer una cultura de eso. No hay que parar clases para protestar. Y estoy de acuerdo contigo. Algo positivo que uno pudiera resaltar, aunque uno cree que no, pero lo hay. Por ejemplo, el tema con el tema educativo me refiero, el servicio de transporte escolar. No es positivo. No es positivo. No, querida. Oh, pero hay muchos niños en la escuela que necesitan llevar un asunto de seguridad, de ahorro a la familia. Porque no, pero tú tienes como Estado. Que pagan pasaje. Entonces, que el Estado le garantice a esos niños ese transporte, eso es positivo. Mira, el dato que dio el Ministerio de Educación sobre el 80%. Sobre el ahorro que se hace un padre en el transporte es totalmente falso. Porque cuando tú lo calculas, te da, según ellos, que gracias al transporte escolar, los padres se ahorran 6,000 pesos mensuales. Bueno, o sea, usted me está diciendo que los papás gastaban 6,000 pesos. Yo pienso más en tema de seguridad, los niños que caminan. Mira cuál es el problema del transporte escolar, querida. Todo el gasto en educación tiene que establecer una relación costo-beneficio. Es bueno que los niños tengan transporte escolar, pero el transporte escolar no es una prioridad de este país. Y el costo del transporte escolar es exorbitante. Cuando tú calculas que el transporte escolar no transporta más del 4%. Pero ellos anunciaron que ahora iba a empezar el 80%. Cada en septiembre el 80%. Es que tenemos un ministro de Educación que es un mitómano. Nuestro ministro de Educación tiene una compulsión a la mentira. Es una persona que te dice cosas. Él, esta semana en un programa, admitió lo que yo había dicho. Y entonces culpó al presidente. Que no, que fue que el presidente se equivocó en la rendición de cuentas. Con la cifra. Que él no interpretó. Que no interpretó. Eso es un tema semántico básico. Ahí no hay errores de sintaxis ni de semántica. Es que tiene una compulsión a mentir. Este es el ministro que le dijo a este país que nos íbamos a ahorrar 6,000 millones de pesos si los libros lo hacían las universidades. ¿Y qué pasó? No salió más que caro. Los libros salieron más caros y más malos. Este es el ministro que sigue diciendo que el transporte escolar es una solución. No lo es, porque cuando tú calculas cuál es el costo por estudiante del transporte escolar, asciende al 93% del gasto anual por estudiante en el país. Y eso es insostenible. Aquí tenemos no más de 75,000 niños en transporte escolar, que es un 4%. No el 50% que ellos decían. Y aquí es imposible, para que lo sepa el pueblo dominicano, llevar el transporte escolar al 80% de los niños, como dice el ministro, porque eso requeriría comprar 50,000 guaguas más o menos. 33,300 autobuses. O sea, todo el parque vehicular de los autobuses de transporte. Es que no saben lo que están haciendo. Esta semana una diputada por el distrito, la circunscripción 1, Celine Méndez, hizo una comunicación donde ella solicitaba a la Cámara de Diputados interpelar al ministro de Educación para que explique el desorden que hay, la falta de aulas, el gasto del presupuesto del 4%. Bueno, esa es la labor del Congreso, claro, o sea, fiscalizar. Quienes tienen realmente el deber y la potestad de fiscalizar a cualquier ministro. La respuesta del ministro que dijo que ella es una ignorante que no sabe de educación.
Bueno, ella no tiene que ser especialista en educación para interpelar a un ministro. Tú como congresista lo puedes hacer, pero ella tiene todo el derecho y toda la razón, porque la evidencia empírica te dice que tenemos un ministro que ha fracasado. Además, yo les recomiendo a esa diputada que interpele al ministro sobre su declaración jurada de bienes falsa, porque el ministro fue denunciado por la Alianza Dominicana contra la corrupción por dar una declaración jurada de bienes falsa con una empresa familiar que la ley requiere que la haya incluido y nunca la incluyó. Y no fue hasta que se le denunció que él luego tuvo que corregir su declaración jurada de bienes, pero ya el daño estaba hecho, ya la falta. Entonces, tenemos un ministro que miente hasta sobre su declaración jurada de bienes. Entonces, yo no sé por qué en una democracia un pueblo tiene que tragarse a un funcionario de esa calaña. No, pero que un funcionario que dijo que no quiere estar ahí, porque él dijo, bueno, eso, yo no quiero estar. Eso es demagogia. Si él no quisiera estar ahí, habría renunciado. Él sabe que el pueblo dominicano no lo quiere ahí. Él sabe que con la clase docente él realmente ha fracasado porque la ha irrespetado, y a quien más le ha faltado el respeto es a los más de 2 millones de niños que van a las escuelas públicas todos los días. Y a todo el pueblo dominicano, porque la educación es un derecho. La diferencia entre la educación pública y la educación privada es que la educación pública es un derecho. La educación privada es un privilegio. Entonces, ese derecho constitucional. A mí que no me hablen de reforma fiscal hasta que aquí el gasto en educación no sea mejorado, la calidad del gasto, porque todo eso sale de mis bolsillos como ciudadano. Entonces se quiere aumentar impuestos, pero ni siquiera se tiene la capacidad de mejorar la calidad del gasto del presupuesto más alto de este país. Porque tú estás hablando, el año que viene, con el crecimiento del PIB, aquí el presupuesto de educación va a tener más de 300,000 millones de pesos. Entonces tú ves que es también una gestión que está dando palos a ciegas. Son como patadas voladoras. Porque ahora te dice una comisión de empresarios, que para mí son empresarios, no expertos en educación, que ellos quieren fusionar el MESIT y el MINERT. O sea, una locura. O sea, quieren mezclar un ministerio que lleva 30 años sin fusionar con uno de educación superior. Y te quieren mezclar un mundo andragógico, que es la educación superior, con un mundo pedagógico, que es la educación escolar. Entonces, no cuentan con un estudio, con ninguna investigación que valide. Y lo que te están haciendo referencia es a que otros países lo tienen unidos. Sí, pero se les olvida a esos supuestos expertos que asesoran al presidente que la educación es sociohistórica y sociocultural. Que la referencia de la República Dominicana no puede ser lo que otros países han hecho, cuando este país no ha logrado mejorar en nada la educación preuniversitaria. Y les aclaro, el presupuesto del MESIT, porque te dicen, no, vamos a hacerlo para eficientizar el gasto en educación. Pero el presupuesto del MESIT, el 68% de ese presupuesto es de la UAS. Se lo van a quitar a la UAS también ahora. Y mezclar educación superior con educación preuniversitaria no tiene ningún fundamento, no hay ningún estudio, ninguna investigación, ninguna experiencia que valide esa propuesta. Y lo que van es, si lo hacen, a arruinar más la educación preescolar y la universitaria, que no debería ser. Y aquí no necesitamos estar inventando. ¿Qué hace falta en este país? Que en el Ministerio de Educación haya un personal calificado, competente y comprometido. Y aquí no hay que inventar mucho ni que buscando otros modelos. Aquí solamente hay que lograr que se creen las condiciones efectivas en las escuelas públicas para la ejecución efectiva de ese currículo. Yo tengo mis cuestionamientos al currículo, pero vamos a enfocarnos en que tenemos ya un currículo. Vamos por partes. Vamos a lograr por lo menos que las escuelas operen. Y lo más importante, para mí la prioridad A1 es eficientizar la operación del día a día del Ministerio de Educación, porque tenemos un Ministerio de Educación totalmente ineficaz e ineficiente en términos operativos. Lo otro que para mí sería una prioridad, las políticas socioeducativas que aquí no existen. Ellos quieren mejorar la educación, mejorar el aprendizaje, sin entender la naturaleza del aprendizaje ni la naturaleza humana. Y se les olvida que el fundamento del currículo se llama el constructivismo social, que usted no hace nada en la escuela si no hay una conexión escuela-comunidad, escuela-hogar. Hace rato que las escuelas públicas dominicanas debieron tener trabajadores sociales que visiten las familias, que visiten las escuelas, que atiendan las necesidades especiales. Esas maestras del nivel inicial
18,000 asistentes que faltan, esos libros de texto que son otro adefesio, esa alimentación escolar que da pena y asco. Eso es lo que hay que mejorar aquí en la educación. Y si quieren mejores maestros, que quizás gran parte del tema está en que nosotros no tenemos mejores maestros porque ni siquiera los hemos evaluado. Y si usted no los evalúa, usted no sabe en qué necesitan mejorar. Agradecer a Juan Valdés, director del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores, tantos temas que se nos quedan por hablar del sistema educativo dominicano, porque es un tema que pudiéramos tardar horas hablando de cada detalle, pero de verdad que ha arrojado mucha luz sobre cómo está actualmente y lo que podemos esperar para el próximo año escolar. Así que muchas gracias, Juan, por esta interesante conversación, y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta hora de buen contenido. La cita para el próximo domingo de 1 a 2 de la tarde, de pie ante la República, a través de ATV Canal 35.